pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como cada semana y poderlas apoyar a comprender esto que a veces decimos, ¿para qué? ¿Por qué? Es muy bueno la materia fiscal, es maravillosa, a mí me encanta, yo me enamoré de ella desde que estaba en la licenciatura y no la he dejado de querer, no la he dejado de amar. Y fíjense que ese amor se ha visto redituado porque me da de comer, me da para vestirme y me permite estar aquí con ustedes. Entonces es algo para mí increíble en la materia fiscal. Y en este caso, pues, lo que es el código fiscal, ¿sale? Bueno, el código fiscal es una norma fundamental en materia tributaria. Así como en materia mercantil es el Código de Comercio, en materia laboral es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Así en materia fiscal es el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué contiene ese código? Contiene principios, contiene reglas, medios, por los cuales nosotros tenemos que estar atentos, cumplir, y sobre todo también tiene reglas para las autoridades, no solo para los contribuyentes. El código es una norma de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que no está en mi voluntad cumplirla o no. Por el contrario, la tengo que obedecer en todas y cada una de sus partes. En nuestro país, desafortunadamente, más del 50% de la población transgrede el Código Fiscal de la Federación, y ahorita lo vamos a ver en uno de sus principales principios. Entonces, vienen las disposiciones generales, y fíjense lo que dice, y es lo primero que transgredimos. Dice, todas las personas están obligadas a contribuir a los gastos públicos, personas físicas y morales. Eso es lo primero que establece el Código Fiscal y se fundamenta en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna. Todos estamos obligados a pagar contribuciones. Eso es la regla. Y más del 50% de la población transgrede esta disposición del Código Fiscal. La mayoría de las mexicanas y mexicanos no obedecen el Código Fiscal. Y no es la única norma, hay muchas otras normas que se transgreden constantemente en materia jurídica. Y muchas personas piensan que por obtener ingresos tienen que pagar contribuciones, y no es cierto, ¿sale? No todas las personas pagan contribuciones, depende del régimen, y el régimen que les toque es si van a pagar o no van a pagar contribuciones. Entonces el código dice, aquellos que no tengan que pagar contribuciones, de cualquier manera tienen que cumplir con las demás obligaciones tributarias. ¿Cuáles crean que sean las demás obligaciones tributarias? Su nombre se oye medio feo, demás, así como despectivas, pero son las más importantes en mi opinión. ¿Cuáles creen que sean esas obligaciones? Levanten su pase y su entrega, por favor. Bueno. ¿Sí, perdón? Seguridad social, aportaciones de mejora, contribuciones. ¿Cuáles son esas? Muy bien. ¿Cuáles son esas otras demás obligaciones? Se llaman obligaciones formales. Son inscribirse, activar el buzón tributario, ¿sí? Llevar contabilidad, presentar declaraciones, expedir comprobantes fiscales digitales. ¿Estamos? El hecho de que yo expida un comprobante fiscal digital no precisamente va a generar un pago de contribuciones. Les voy a poner por ejemplo. De hecho, yo escribo libros. En una ocasión escribí un libro y me pagaron regalías. Por esas regalías que me pagaron, yo expedí un CFDI y no pagué impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, no el hecho de que tú expidas un CFDI implica que vas a pagar contribuciones. De hecho, depende del régimen y de la actividad, pero la obligación sí es clara y concreta. Todas las personas debemos inscribirnos, llevar contabilidad, presentar declaraciones, expedir comprobantes fiscales digitales. ¿Dicho?
¿De acuerdo? Pero las personas piensan que el hecho de darse de alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones, expedir comprobantes, piensan que ya por eso van a pagar impuestos. Y eso no es del todo correcto. ¿Sí? Depende del régimen en el que yo esté situado. ¿Hecho? Entonces, sin embargo, sí tenemos que llevar a cabo todo esto. Y yo les decía en otra ocasión a algunos de sus alumnos, por ejemplo, las mujeres que tienen una pensión alimenticia, ¿sí?, de un ciudadano y les entrega una cantidad de dinero, se las deposita en sus cuentas de manera mensual por cuestión de pensión alimenticia, que haya habido una sentencia ejecutoriada que los obliga a depositarle esa cantidad de dinero. ¿Qué me dice el Código Fiscal? La señora que recibe ese depósito en su cuenta bancaria tiene que estar dada de alta, tiene que llevar contabilidad, tiene que presentar declaraciones, tiene que expedir comprobante por el depósito que le hizo su esposo de la pensión alimenticia mensual. ¿Hecho? No quiere decir que va a pagar contribuciones. ¿Hecho? Pero sí tiene las demás obligaciones, lo dice el Código Fiscal de la Federación, no lo digo yo. Y la mayoría de la población estamos en esa situación, no lo hacemos. No lo hacen, por ejemplo, como las remesas que mandan de Estados Unidos. También las personas mejor evaden a que ya se los depositen a una misma porque les van a requerir que se den de alta y para ellos piensan que tienen que pagar así y es un error. Y, pues, sí. Lo único que van a pagar, afortunadamente para nosotros, es un asesor fiscal. Es lo único que van a pagar. Alguien que, si ellos no saben, no quieren llevarse el trámite, lo pueden hacer, pero también el Servicio de Administración Tributaria tiene un área de servicios al contribuyente y ahí pueden ir a hacer todo eso. Y ellos los atienden de manera gratuita. ¿Estamos? Entonces, ese es el problema que tenemos en México, esa mala información. ¿Sí? Esa errónea información de que pensamos que darse de alta y expedir comprobantes genera un pago de contribuciones. ¿Hecho? Por el contrario, si no lo hacemos, ¿qué va a implicar? Va a implicar una multa. Y a veces la multa es más alta que los ingresos que estamos obteniendo. ¿Hecho? Entonces, el Código Fiscal, ¿sí?, divide a las contribuciones, ¿sí?, en 4 partes. A nosotros nos interesan los impuestos, ¿vale? Es lo que más nos interesa. Los impuestos, y la compañera va a decir, pues a mí también me interesan las aportaciones de seguridad social, ¿vale? Pero lo que más nos interesan son los impuestos. Son las contribuciones. ¿Cuáles son esas contribuciones? Impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos de cedular, impuestos sobre nóminas, impuestos al comercio exterior, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son las contribuciones que por ley, porque están en ley, debemos pagar. ¿Quién? Las personas físicas y morales. Y también, ya comentamos en otra ocasión, que también las personas extranjeras, cuando utilicen plataformas que se estén usando en México, ¿cierto? Y las empresas que se encuentran, incluso, quedamos la clase anterior, que incluso, aquí no lo dice todavía claramente el código, lo dice en otro artículo, incluso las aplicaciones automáticas que estén en internet, ¿sí?, donde ya no haya una intervención humana, ¿sí? Pero ¿a quién se le va a cobrar el impuesto? Pues al propietario de esa aplicación que no tiene intervención humana, ¿saben? Entonces, el término, si se fijan, personas físicas y morales, ya con la tecnología está cambiando un poquito, porque en muchos lados ya nos atienden aplicaciones. Y hay muchas aplicaciones en internet. Incluso hay personas que crean robots virtuales que actúan solos, ¿sale? Y muchas páginas tienen que ponerle no soy un robot, ¿hecho? Entonces también esas personas que crean los robots y que los hacen trabajar de manera independiente, también están sujetas al pago de las contribuciones, ¿sale? Y luego dice que se encuentran en la situación jurídica o de hecho. ¿Qué es una situación jurídica o de hecho? A ver, díganme.
¿Qué entienden por situación jurídica? Es el supuesto O que de establece hecho. la ley. Muy bien. Situación jurídica, no tengan miedo, si no entienden, pues lo explicamos. Situación jurídica, ¿qué es? Aquí me viene entonces la idea de dos términos, ¿sale? Uno que es el hecho y el acto jurídico, ¿de acuerdo? ¿Qué es o cuál es la diferencia del hecho o del acto jurídico? El hecho, bueno, exactamente como dice Robs, depende de la voluntad. ¿Cuál sería el hecho? Pues es donde no interviene el ser humano, pero se crean consecuencias. Y esas consecuencias son jurídicas. Y a mí me gusta poner, por ejemplo, que llueve y se inunda la calle, el vehículo empieza a flotar porque sube tanto el agua, y va flotando y flotando hasta que estrella y choca con 10 vehículos. ¿Estamos? ¿Sí? No es un hecho humano, es un hecho de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y en el acto jurídico sí hay una intervención humana. Esa intervención humana va encaminada a producir las consecuencias de derecho. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es en fiscal? El fiscal es que yo dirijo mi voluntad para obtener un ingreso. Eso sería en materia fiscal. En otras materias dice crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En materia fiscal, un acto jurídico es un acto de la voluntad de un ser humano, persona física o moral, valiéndose de alguna plataforma electrónica, si ustedes quieren, con la finalidad de obtener un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas personas que han llegado a simular esos actos jurídicos. ¿Cómo que lo simula? Y se me viene a la mente el ejemplo que pasa luego a veces en las familias, ¿no? Que nos van a dar un crédito del Infonavit. Y pues las casas nuevas decimos, no, pues la casa nueva no me interesa, ¿verdad? Pues están muy chiquitas y están muy caras. Yo prefiero una compra a terceros. ¿Vale? Y entonces, pero pues no voy a comprarle a cualquier tercero. Le voy a decir a mi mamá que me venda su casa. Va a seguir siendo de ella. Y el dinero que le dé a mi mamá, ese me lo voy a gastar. Y voy a construir una casa. ¿Sí? Es el ejemplo que se me ocurre así. Si se fijan, estoy simulando un acto jurídico. ¿Sí o no? Sí. Estoy simulando, estoy dirigiendo mi conducta a simular un acto jurídico. No es realmente un acto jurídico como tal, es una simulación. Pero en este caso sí va a haber traslación de dominio al final. O sea, sí, el efecto jurídico sí se va a llevar a cabo. Pero no se va a llevar entre las personas que se supone que es una simulación. Sigue siendo ¿Vale? una simulación. No Oye, vas ya. a ocupar para lo que no estás. Y entonces los legisladores dijeron, voy a bloquear eso. No nada más eso, todas las simulaciones de los actos jurídicos, porque hay muchas personas en la sociedad mexicana que están simule y simule y obtienen un beneficio. Ese beneficio que es, pues es netamente económico. ¿Sale? ¿Qué dijo la autoridad? A todas esas personas que me estén simulando actos jurídicos y que por eso estén obteniendo un beneficio económico, y fíjense, la persona que recibe la lana de su mamá para construir una casa está recibiendo un beneficio económico, ¿sí o no? Porque está recibiendo un ingreso. ¿Y qué damos? Ingreso, alta, contabilidad, declaraciones, CFDI, ¿cierto? Y no lo está haciendo. Entonces está obteniendo un ingreso. Ya cuando a su mamá le dan el dinero, lo recibe y entonces ya está obteniendo un ingreso y simuló un acto jurídico. Y dijo el fisco, pues no solo hay ese, yo pienso que hay otros más. Entonces a todas las personas
que me estén simulando actos jurídicos, ¿qué creen que voy a hacer? Les voy a restringir temporalmente su certificado de sello digital. Es verdad que la autoridad cuando encuentra algo así, alguna inconsistencia, en lugar de ser 5 años, se puede ir hasta 10 años. Claro que sí. Más atrás. Si no estamos en regla en materia fiscal, ¿sí? Si no llevamos contabilidad, no presentamos declaraciones, prescriben 10 años. De hecho, en materia mercantil se tienen que conservar 10 años la información mercantil. ¿Qué puede hacer con una persona que nunca ha llevado contabilidad? El problema de esas personas que nunca han estado en regla es que las van a poder auditar hasta el año 9 y 10 meses, ¿no? Imagínate si rompemos luego un ticket de un día a otro, imagínate después de 9 años, ¿qué documentos vamos a tener para acreditar que no simulamos el acto jurídico? ¿Sí? Porque aquí lo vamos a ver, te permite que aclares, ¿sale? Te permite, te dicen, no te preocupes, me vas a poder aclarar, ¿sale? Eres culpable mientras no me demuestres lo contrario. Así es, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte, ¿sale? Entonces, esa simulación va a implicar que me van a suspender ese sello digital, ¿sale? Para eliminar esa restricción temporal, debo presentar solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades que yo haya cometido, ¿sale? Y si no presento esa aclaración, entonces la autoridad no va a dejar sin efectos ese sello, ¿sale? Entonces, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Desvirtuar. A ustedes los van a contratar para desvirtuar esa situación, la determinación de una simulación, ¿sale? Y te van a pedir, tu cliente, que redactes un escrito, ¿sale? Entonces, ese escrito que tú vas a hacer tiene por finalidad desvirtuarla o las causas por las cuales te dijeron que tú estabas simulando. Y vas a tener que, como asesor o asesora fiscal, ofrecer las pruebas y las razones por las cuales tú no simulaste el acto jurídico. Si la persona no guardó documentos, no llevó contabilidad, no expidió comprobantes, díganme cómo lo va a demostrar. Porque yo le pienso y no encuentro la forma. ¿Cómo nos va a demostrar que no simuló el acto jurídico? Si claramente se ve en el caso, por ejemplo, que les di, que si lo simuló. ¿Sí? Por ello la importancia de que cualquier persona que obtenga ingresos deba tener un asesor fiscal. Cualquier persona. Porque vamos a suponer que el día de hoy yo hice esa simulación y después me porto bien y tengo muchos ingresos y preexpido CFDI. Pues después de 7 años la autoridad puede venir a suspenderme el certificado por algo que hice hace 7 años y ahorita me está yendo muy bien y me va a perjudicar. Entonces, todas las personas debemos estar en regla bien y desde el principio para que no nos impacte en nuestros negocios futuros y no nos suspendan después de algunos años el certificado por algo que ni siquiera ya tengo pruebas para desvirtuar esa situación que me está aplicando. ¿Sale? Entonces, al día siguiente de que hayan presentado, bueno, antes, la solicitud, ¿qué elementos contiene? ¿Sí? Lo dice el Código Fiscal en el artículo 18 o 18A, vienen los requisitos de los escritos en materia tributaria. ¿Sale? Código Fiscal, artículo 18, ¿sí? Y 18A. Ahí vienen los elementos de los escritos, creo que por aquí los traje. ¿Sale? Pero, contador, disculpe, en el caso de que esa persona, el contribuyente, no tenga el sustento para desvirtuar esa simulación, ¿ahí cómo se defendería? Ya está el problema. Pues nos vamos a tener que ir a la defensa fiscal y lo vamos a tener que atacar en un futuro
de forma, para ver si lo podemos ganar de forma. ¿Cuál es la forma? Normalmente el procedimiento de notificación, fundamentación, motivación, competencia. Es lo normalmente que atacamos de forma. ¿Sí? Para ver si lo ganamos. Y solicitamos la suspensión para que nos dejen estar emitiendo los CFDIs. ¿Sí? Las promociones son por medios electrónicos a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, ¿de acuerdo? Son documentos ya digitales. Todas las promociones en materia fiscal ya todas son digitales. ¿Hecho? Vamos a tener que poner el nombre o razón social, el domicilio fiscal, correo electrónico. Los anexos deben estar en digital. Si sí tuve pruebas, que qué bueno, ¿verdad? Que no simulé. Entonces tengo que aportar las pruebas escaneadas de manera digital. A la autoridad a la que la dirijo, ¿sí? La autoridad a la que la dirijo, pues normalmente va a decir ahí, cuando me emitan la suspensión, ahí va a decir ante quién tengo que presentar la aclaración. El propósito, bueno, pues el propósito sería una aclaración, ¿verdad? Por la suspensión del sello digital, por supuesta y falsa determinación, así le voy a redactar, por supuesta y falta determinación de simulación de acto jurídico en materia fiscal. ¿Sale? Por supuesta, porque tengo que decir que no, ¿verdad? Por supuesta y falsa simulación, ¿sí? de acto jurídico en mi contra, ¿sí? El RFC domicilio para oír y recibir notificaciones. Si es una persona moral, pues poderes, escrituras, todo en digital. Persona que voy a autorizar para oír y recibir notificaciones. ¿Sale? ¿Hecho? ¿Vale? Que son más o menos los requisitos que va a contener el escrito que estamos poniendo de este lado. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. Entonces ya elaboro el escrito con los requisitos, le agrego los anexos, ¿sale? Al día siguiente de presentación de la solicitud, disculpa la ortografía, la corrijo. Al día siguiente de que presento la solicitud, me van a restablecer el certificado para que lo pueda seguir expidiendo, ¿sale? Como una tipo suspensión administrativa. La autoridad va a emitir una resolución dentro de un plazo de 10 días. ¿Sale? Contados a partir del día siguiente al en que se haya presentado la solicitud. Es decir, en 10 días me va a decir si simulé el acto jurídico o no simulé el acto jurídico. ¿Sale? Es decir, si yo hice contigo un contrato, te voy a vender una mercancía, la simulamos, a lo mejor ni te entrego la mercancía, o te la dejo más barata, o simulamos un acto jurídico. ¿Sale? Me prestas servicios, pero no me los prestas el servicio, ¿sí? Simulamos un acto jurídico. Y obtenemos una ventaja, ya sea tú o yo, obtengo la ventaja de esa simulación. ¿Hecho? Esto es diferente a las facturas falsas, ¿hecho? Es simulación de actos jurídicos. Y la resolución se les va a notificar por medio de buzón tributario. A partir de 2020, todas las personas que están inscritas en el servicio de administración tributaria deben tener activo el buzón y deben entrar al buzón. Forzosamente. Si no tienen activo el buzón, no entran al buzón, no actualizan sus datos, multa. ¿Sale? Y una probabilidad de que les puedan suspender el certificado. Entonces, pues qué padre, ya van para mí como asesor es genial porque vamos a tener más clientes, porque todos los ciudadanos, todas las ciudadanas deben tener su buzón. ¿Quién lo va a operar? Ustedes.
ustedes los asesores, las asesoras, ustedes van a manejar el buzón. Entonces, cuando vayan a una reunión, cuando estén platicando con alguien, ¿y usted en qué trabaja, verdad? ¿En qué ofrecer los servicios? ¿En qué trabaja? No, pues yo soy tal. Ah, sí, está dado de alta, sí. ¿Sabía que tiene que estar activo su buzón? Sí lo tiene. Bueno, yo le puedo apoyar en esa parte de la activación, manejo de buzón, porque ¿sabía que lo tiene que estar checando constantemente? ¿Sí sabía? ¿Sabía que si no la multa es muy alta? Va de 3.500, bueno, dependiendo de la persona y de sus ingresos, más empresas. Pero va, lo mínimo es 3.500. Entonces, pues ahí es un más trabajito. ¿Y cuánto va a cobrar entonces? Pues ya ustedes ponen los honorarios mensuales, ¿verdad? Pero pues les van a cobrar. Y entonces si tienen 50 de 200 pesos al mes, ¿cuánto es? Pues ya ahí sale para la colegiatura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sale? Bueno, la autoridad le va a poder pedir información adicional al contribuyente. Le va a poder decir, oye, lo que me mandaste, pues como que no fue la información que yo necesitaba. Entonces te va a poder requerir más datos, más información. Esa información se debe presentar en un plazo de 5 días. Por eso es que tenemos que estar al pendiente del buzón, porque ahí te va a llegar la solicitud. ¿Estamos? Y por eso tú tienes que estar entrando muy frecuentemente al buzón. ¿Sale? Por eso es que nos ocupan a los asesores, porque tenemos que estar entrando al buzón. ¿De acuerdo? Si no entra al buzón, le va a ir mal a mi cliente. ¿Estamos? Entonces, las notificaciones son... Yo estoy registrado como médico y también en un negocio. Tengo que tener 2 buzones. Un buzón. Es un solo buzón, ¿de acuerdo? Si debe tener su asesor, si usted es el asesor, que bueno, debe tener alguien que se esté metiendo al buzón. Y si cambia alguna de sus situaciones fiscales, su domicilio, lo que sea, tiene que estar actualizándolos en el buzón, porque si no también es multa. O sea, de la otra soy parte de una moral. ¿Es el mismo buzón? De usted es el mismo buzón. Y la persona moral tiene su propio buzón. Aunque usted forme parte de la moral, pues tiene su propio buzón. Cuando la persona moral es la titular del buzón, tiene un administrador de la empresa, ¿estamos? Sí. Él es el responsable del buzón. Si algo pasa con la persona moral, sobre él van a ir las autoridades. En este caso es el administrador o administradora. Por eso yo siempre he dicho que esta maestría en fiscal es para los administradores, abogadas y abogados y contadores. ¿Sí? Y a mí me preocupa más si fuera administrador. Un administrador a fuerza tiene que estar metido en el ámbito fiscal y conocer de toda esta información. Porque sobre esa persona repercute lo que le pase a la persona moral. Incluso pueden ir con los bienes del administrador y pueden fincarle un delito fiscal al administrador. Entonces, un administrador, un licenciado en administración de empresas, en gestión empresarial, debe estudiar la maestría fiscal. ¿Sí? Debe especializarse en la materia tributaria y debe manejar el buzón. Estar al pendiente de que alguien se meta mismo, a lo mejor su contador o contadora, ¿no? ¿Sale? ¿Qué pasa si no tengo los documentos que me pide la autoridad? Voy a hacer como asesor fiscal otro escrito. ¿Estamos? Sí. Ese escrito va a ser de prórroga. ¿Y qué le voy a poner al escrito? Pues ya lo comentamos, pero pues para que quede claro, pues me regreso. Todas las promociones ante las autoridades fiscales deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 18 y 18A. Entonces, nuevamente, le voy a poner a qué autoridad lo dirijo, nombre, denominación, razón social, domicilio fiscal, documentos digitales, en su caso, dirección de correo, propósito, autoridad, ya lo comenté, RFC, domicilio para notificaciones, escrituras, poderes, que en su caso tenga que anexar, y persona para ir a recibir notificaciones. Son los requisitos. Y nuevamente los vuelves a poner. Pero ahí, para hacer la prórroga, necesitamos
adicionar otra leyenda o con la misma leyenda del primer escrito que metimos? Le vas a poner, solicito a ustedes con fundamento en el artículo 8 constitucional y Código Fiscal de la Federación, tengo a bien dirigirme a ustedes para solicitarles formar prórroga para la entrega de la documentación e información solicitada a través del requerimiento tal, de fecha tal, ¿sí? Es el hecho constitucional. Y Código Fiscal, ¿sale? ¿Perdón? Por el derecho de Es petición. un derecho de petición. Sí. Y por buzón tributario. ¿Sale? La autoridad no me va a responder que me dio la prórroga. Inmediatamente que presento la solicitud, ya se entenderá realizada esa prórroga. ¿Vale? En ese lapso en el que él me está volviendo a requerir porque no tengo los documentos necesarios. En 5 días te va a requerir. Ajá. ¿Sale? Pero ¿Tú entregas la prórroga? ¿Los sellos digitales siguen funcionando? Sí, porque ya quedamos que se suspende mientras presenta la solicitud. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Gracias. Y la prórroga va a comenzar inmediatamente cuando hayan vencido los 5 días concedidos inicialmente. Entonces se vencen estos. Se supone que antes son 5 días, ¿sale? Pero al día 2 yo solicito la prórroga. Y ya la tengo concedida, pero va a empezar a contar hasta el día 5. ¿Sí? Ok. ¿Hecho? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí o algo? No. Y nuevamente, si se fijan, aquí me dice, ¿sale? Todo lo que hemos estado viendo me habla del buzón. ¿Se fijan? Sí. Entonces, su herramienta de trabajo de ustedes como asesores y asesoras fiscales es el buzón. Estamos pasando a una etapa en que lo más importante que había en materia fiscal es la contabilidad. Ya no. Lo más importante que hay en materia fiscal actualmente es el buzón. ¿Estamos? No quiere decir que eliminamos la contabilidad, nada, porque ya quedamos que es uno de los requisitos, llevar contabilidad. Pero actualmente es más riesgoso no atender el buzón, porque la contabilidad la puedo dejar un poquito pendiente y yo ir presentando las declaraciones. Hay contadores y contadoras que terminan de hacer la contabilidad cuando les llega una auditoría y ya en ese tiempo la están corrigiendo. Entonces, actualmente, alerta el buzón. ¿Cómo actualiza a una persona? Por ejemplo, porque la mayor parte de los contribuyentes no está acostumbrado a hacer la contabilidad, está más acostumbrado a hacer las declaraciones. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que la autoridad checa. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sí tiene estados de cuenta, pero él no hizo lo que son toda la contabilidad? ¿Puede actualizarlo, puede hacerlo o no? Un contribuyente que está mal y que no lleva en regla sus situaciones, tiene para corregirse en el momento en que le llega un citatorio para una auditoría. El día que le llegue el citatorio para auditoría sería como que el último día para corregirse. Entonces estoy hablando que si esa auditoría le llega dentro de 4 años, pues como que sería el último día, ¿no? Entonces la puedes corregir la contabilidad las veces que sea. Ya cuando inicia la auditoría, todavía la puedes corregir, pero ya va a traer una sanción, ¿no? De ahí para adelante. Ok, pero usted toma como un cliente una persona que nunca llevó contabilidad. Tú la puedes corregir en el momento que quieras. Se va a los 5 años, toma los estados de cuenta. Serían 10 años, ¿sale? 10 años. Para para que la auditen. Pero No, sí, pero sí, y tú la puedes corregir. todavía no tiene, no la han llamado, no la han buscado, no nada. Se puede autocorregir sin ningún problema, sin multa. Ah, ok, perfecto. ¿Estamos? Sí, porque hay gente que igual lo busca uno precisamente por esa situación. Sí. Yo nunca he estado dado de alta, nunca he hecho Así esto, es. nunca he hecho aquello. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tan atrás me tengo que ir si no lo ha requerido la ley? 10 ¿A los años. 5 años? 10. Si no lo han requerido, ¿de cualquier forma 10? 10. Es que aquí depende si presenta o no declaraciones. Hay gente que presenta declaraciones, pero no hace contabilidad. Ajá. O sea, si presentas declaraciones,
Entonces se va a 5 años. Si no presentas declaraciones, se va a 10. Y fíjate, amplía el plazo, serían, entre comillas, serían 11, porque ¿cuándo prescribe lo de 2019? La prescripción de 2019 empieza a correr cuando se venció el plazo para presentar la declaración 2019, que es este año. En marzo. Entonces, cuando se termina marzo de 2020, empiezan a contar los 10 años. Entonces serían 11 entre comillas, ¿no? ¿Sí? Y ese es el problema. Sí, esa era mi duda. O sea, sí hay, porque hay gente que se acerca. La mayoría de las personas, la autoridad no las molesta. ¿Estamos? Porque no tiene la capacidad. Pero con estos medios electrónicos ya va a tener la capacidad. Porque van a ser robots los que van a estar molestando por buzón a las personas. ¿Sí? Porque te va a detectar que no te has metido al buzón, te va a detectar que no has hecho esto y aquello, e inmediatamente van a ejercer la autoridad las acciones correspondientes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Bueno, pues hasta aquí le dejamos y la siguiente vamos a continuar entonces con lo que es otras causales por las cuales me van a suspender el certificado. Muchas gracias por su atención, les comparto el material.